hay oportunidad, trabajemos para el Señor. Pueden tomar su asiento, los niños pueden caminar a su clase y van a demostrar a la hermana Anne-Marie todo su cariño y amor por estos meses que nos ha ayudado, salvo mi hija que cree que estoy hablando de forma sarcástica. De verdad es un gozo tener los niños. Espero que nadie se moleste con el ruido que hacen, porque los niños hacen más ruido que cualquier otro, parece. No, pero creo que es cierto el dicho que he escuchado, al menos la verdad de que más vale escuchar ruido de niños que no tener niños en la iglesia. Son el futuro, son la próxima generación y eso quizá nos asusta, pensar que cómo estará la iglesia en 20 años más. Tenemos que educarnos, tenemos que fundarnos bien. Y quién sabe, en unos 20 años más, algunos de ellos podrían estar enseñando la clase de los niños. Ni hay que esperar tanto, especialmente cuando agregamos sala cuna. Quizás hay oportunidad para una que aún no sea madre, que no sea adulta todavía, pero alguien mayor que todavía puede ayudar a cuidar a los más chicos, mientras que la más grande ayuda a enseñar a los más grandes. Siempre hay oportunidad de trabajar, pero pronto la noche viene cuando no podremos. Tenemos el privilegio. Yo tengo el privilegio como pastor de esta iglesia de reconocer que no todo está en mis hombros. Hay muchos hermanos, muchas hermanas incluso que ayudan en muchos aspectos y aquí en esta iglesia gozo, espero que ustedes también comparten ese gozo de poder compartir la enseñanza entre varios hermanos que toman el tiempo para estudiar, pero no tan solo toman el tiempo para estudiar, sino veo en sus vidas un esfuerzo para obedecer lo que la Biblia dice. Pronto vamos a estar estudiando acerca de los requisitos para un pastor con la intención de agregar, específicamente agregar al hermano Juan Carlos como pastor asistente. Lo he mencionado en varias ocasiones a varios, lo voy a seguir mencionando del púlpito ahora de una forma más pública, ya que quizás antes del fin de año quiero involucrarlo de una forma oficial. Lo hicimos diácono hace casi 2 años, reconociendo que ya cumplía función de diácono, solo no tenía el título. Y en cierto sentido ya cumple función de pastor asistente sin el título. Sin embargo, el título, el oficio de pastor no es algo que uno entrega simplemente porque quiere a la persona, porque le cae bien, porque habla bonito. Hay algunos requisitos bíblicos y vamos a estar estudiando esos versículos en un sentido general, pero también en un sentido examinando a su pastor y quizás a su futuro pastor asistente. Porque es necesario que cumplimos con los requisitos. No piensen que porque yo empecé la iglesia seré el pastor para siempre. No, si yo no cumplo con los requisitos, échenme fuera. Pero no tenemos la autoridad. Claro que tienen la autoridad. Yo no soy la iglesia. Ustedes, nosotros somos la iglesia. De hecho, nuestra constitución está hecha precisamente para poder capacitar a los miembros a echar fuera a un pastor abusivo. Me desvío del punto, pero perdón, permíteme este momento, porque muchos me han comentado y yo he visto iglesias destruidas por un pastor abusivo, donde miembros reconocían que el pastor era abusivo, pero nada que hacer. No, yo no quiero que esta iglesia se destruya por ningún motivo, pero quizás iglesias se destruyen más que nada por desorden dentro de la iglesia y no tanto por dificultades que vienen externas de la iglesia. Así que vamos a cuidarnos en todo lo que hacemos, para que como individuos, como pastores, como miembros, como grupo entero, cuidamos esta bendición que Dios nos ha dado. Digo todo eso porque esta noche al hermano Juan Carlos le toca predicar, espero no haberle dado mucha presión con esa introducción, pero de verdad gozamos, yo gozo, espero que todos hemos gozado de no es participación, su inversión en esta iglesia y la obra que Dios está haciendo aquí. Hermano Juan Carlos, por favor, adelante. Amén. Que les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder estar reunidos una vez más, hermanos, en la casa del Señor, aprendiendo del Señor, hermanos, y siendo nutridos por su palabra, entendiendo que la palabra del Señor, hermanos, es la que hace tanto bien a nuestras vidas. Y por otro lado, hermanos, algo tan dejado de lado dentro de los llamados pseudo cristianos, hermanos,
que ya nos está enseñando la Biblia, ya nos está estudiando la Biblia, hermanos, por X motivos, sino que están siendo guiados muchas personas por un hombre, hermanos, y lo que ese hombre enseña, ellos siguen esta corriente. Pero corren el peligro, hermanos, que si ese hombre se equivoca, todos se van a equivocar. Mientras que si nosotros nos regimos por la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor es fiel y verdadera. Todos sabemos lo que dice en 2 Timoteo 103:16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, hermanos. Hebreos, Salmo 19:105, por mencionar algunos textos. Entonces, hermanos, lo importante de estar siempre basados y arraigados en la palabra del Señor para seguir creciendo, hermanos, en lo que Dios tiene guardado y plasmado en la Escritura para cada creyente, para cada hijo de Dios. Hoy día, hermanos, vamos a estar reflexionando en Números capítulo 12. Ahí vamos a estar reflexionando en algunos textos bíblicos. Y antes de leer, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, gracias por tu gran fidelidad hacia nuestras vidas. Señor, pedirte perdón por nuestras limitaciones, Señor, nuestras insuficiencias, Señor, que no damos la medida muchas veces, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por venir a morir allí a la cruz del Calvario, Señor, y pagar este precio tan alto, tan grande, Señor, cuando éramos nosotros que teníamos que morir allí, Señor, cuando íbamos rumbo al infierno, Señor. Tú viniste como sustituto, Señor, para morir en nuestro lugar y pasarnos de muerte a vida eterna. Gracias, Señor amado, por tu tan grande amor, tu inmensurable amor hacia nuestras vidas, Señor. Amén. Señor, queremos que nuestros corazones en este minuto, Señor, estén sosiegos, Señor, que estén volcados a tu palabra, Señor, que estemos con un corazón, Señor, sencillo para aprender de ti y para recibir lo que tú hables a nuestras vidas, Señor. Entendiendo, Señor, que en este tiempo nos has estado trayendo, Señor amado, a entender que debemos orar por los demás, por toda la humanidad, por nuestros hermanos y aún también por aquellos que nos hacen mal, nos hacen daño, nuestros enemigos. Ayúdanos en estas circunstancias difíciles a veces, Señor, pero queremos obedecer a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo partir aquí en Números 12? Voy a ir un momento a Egipto, hermanos, la nación de Israel en Egipto, para partir de allí. La Biblia enseña, hermanos, que cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, hermanos, la saca por el desierto de Sur, hermanos, al frente de Moisés, ¿cierto? Un tipo Cristo. Pero dice que las aguas se separaron, pasaron en seco. Quiero resumir la historia. Y luego salen por el desierto de Sur, hermanos, pero luego el pueblo, hermanos, después de andar 3 días por el desierto, el pueblo siente sed. Y empiezan inmediatamente a murmurar. Inmediatamente empiezan a murmurar porque no tienen agua y que se mueren de sed, hermanos. Y empiezan a reclamar contra Moisés. A murmurar contra el hombre, contra el varón que Dios había puesto, hermanos, como líder para liderar esa nación hasta la tierra que él había prometido, que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. Esta nación comienza a murmurar, pero dice que aquí Moisés ora ante Dios por la nación, ora por el pueblo, hermanos, y dice que Dios, en su gran amor, responde a la oración de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo ya moría de sed en el desierto y no había agua. Y luego dice que se encuentran con las aguas amargas de Mara. El pueblo muerto de sed, hermano, yo no sé si usted se puede imaginar caminando por el desierto donde no hay dónde conseguir una gota de agua y de repente ve un río, por decir, hermano, con mucha agua y quiere beber usted y se encuentra que las aguas son amargas. Y dice que Moisés ora aquí por la nación y Dios responde a la oración de Moisés y Dios le muestra un árbol a Moisés. Moisés corta este árbol, hermanos, y lo introduce en las aguas y las aguas se endulzan y el pueblo pudo beber y saciar su sed y así también sus animales. Este árbol quizás, hermanos, en una forma personal puede ser una prefigura de Cristo, que Él vino a endulzar, hermanos, lo que
no podía ser ningún hombre. Como hablaba mi pastor Alan delante, que nadie podía cumplir con lo que él venía a cumplir a este mundo, que era pagar este precio tan alto por la humanidad. Nadie paga un precio, hermano, por la escoria del mundo. Nadie paga un precio por el barro. Pero Él vino a morir a la cruz del Calvario, hermanos, por usted y por mí, entendiendo que usted y yo que teníamos que estar allá, hermanos, íbamos rumbo al Calvario, pero Él fue por cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo esto, que Moisés aquí, hermanos, intercede, hermano, por la nación de Israel, ora a Dios y Dios responde su oración y las aguas se endulzan y se acaba el problema para ellos momentáneamente, porque no solamente ahí murmuraron. Hermanos, el pueblo sigue en esto. Entonces, cuando llegamos al libro de Números, encontramos, hermanos, que Miriam, ahí también, hermanos, antes de lo que yo le mencioné, esto está en lo que le estoy hablando, Éxodo 15, 22. Pero en Éxodo 15, 20, la Biblia menciona a Miriam, la hermana de Moisés, como profetisa. ¿Ya? Para entender lo que vamos a leer ahora. En Éxodo 20, 15, 20 al 21, la Biblia menciona a la hermana de Moisés y Aarón como profetisa. ¿Ya? Y luego en el 22 está las aguas amargas de Mara, si lo puede buscar después en su Biblia y lo puede leer más tarde. Entonces llegamos aquí al texto, hermanos, que a mí se me ha dicho que predique y que mi pastor ha tenido a bien, hermanos, que esté hoy día exponiendo este tema. Lo comenzamos a leer en Números 12 y dice así: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de congregación. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, mis palabras. Si entre vosotros hubiera profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Entiéndase que aquí entre Moisés y ellos hay una diferencia, hermanos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho. Porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y Jehová respondió a Moisés: si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después que sea recibida de nuevo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a reflexionar un momento, hermanos, en estos versículos que hemos leído aquí, entendiendo que Miriam y Aarón, hermanos, eran los hermanos de Moisés. Y si usted se fija aquí, hermanos, cuando comenzamos a leer, inmediatamente aparece el nombre de Miriam. ¿Ya?
No sé si a usted le da a entender algo que primero aparezca el nombre de Miriam y no el nombre de Aarón. ¿Ya? Lo que yo logro entender, opinión personal, que quizás Miriam fue la que empezó, hermanos, a hablar contra su hermano primero que Aarón. Entonces por eso aparece el nombre de ella primero que el nombre de Aarón. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Ellos empezaron, hermanos, a renegar contra Moisés por la esposa que Moisés tenía, que para mi entender es la hija de Jetro, hermano, allá de Medián, hermanos. Algunos dicen que no, opinión personal, yo creo que sí, era la misma, quizás, hermano Jetro se trasladó de allá a Medián, hermanos. Pero ellos, ese era el problema que tenían, hermanos. En otra Biblia dice que Moisés había tomado mujeres cusita, ¿ya? Y si nosotros buscamos qué significa cusita, es de tez oscura, ¿ya? Entonces, ese era el problema que ellos tenían, porque había tomado una mujer de tez oscura, y más de eso, de una etnia diferente a la de ellos. Por eso ellos estaban renegando contra Moisés, y en ese minuto, hermano, cuando ellos empiezan a hablar contra su hermano, yo entiendo, hermano, que ya pasan a ser como, no sé si enemigos, hermano, pero personas que ya no están en común acuerdo mutuamente, al estar, hermanos, descalificando a su hermano por esta razón. Entonces, ese era el problema que ellos tenían, hermanos, con Moisés por haber tomado mujer de etíope. Y anoté algunas cosas. El desacuerdo del liderazgo de Moisés, Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés como líder de los israelitas, ya que consideraban que su matrimonio con una extranjera era apropiado para ser el líder. Que el Señor les bendiga. Pero Dios, anterior a eso, Él le había dado las razones cómo hablaría Él al profeta, ¿cierto? Y no así a su siervo Moisés, que Él hablaría con él boca a boca. Entonces, hermanos, esta es la razón que ellos tienen para renegar contra Moisés. Quizás eran celos, rivalidades, como suele suceder, hermanos, muchas veces hoy día, en muchos lugares y en muchas iglesias pseudas evangélicas. ¿Por qué nombro iglesias evangélicas? Hermanos, y lo digo con responsabilidad, porque si usted ve Facebook, se va a encontrar en Facebook que hay misiles apuntando para todos lados, y quienes los están manejando son los pseudos evangélicos. Lo digo con responsabilidad. Nunca he visto un misil de la Iglesia Apostólica Romana, nunca he visto un misil apuntando de los santos de los últimos días que tanto hablamos nosotros, nunca he visto un misil apuntando de los mal llamados testigos de Jehová, pero sí de los pseudos llamados cristianos. Usted va a la plataforma y se encuentra que todo el día están los misiles apuntando unos con otros. Unos con otros se desperdigen, hermanos, y unos con otros se descalifican, y cada cual quiere ser dueño de la verdad, y quien más, quien menos le quiere quitar o robar el ministerio al que Dios lo ha llamado. Muchas veces el celo, la arrogancia, hermano, la poca humildad nos lleva a estas cosas, a no reconocer, hermanos, el varón al cual Dios ha llamado a un ministerio. No queremos reconocer esto, no queremos ser humildes, hermanos, de apegarnos a Él y decir, yo entiendo que Dios te ha llamado al ministerio. Si en algo puedo ayudarte, estoy aquí. Si necesitas alguien que quiera firmarte, estoy aquí. Pero hoy día, hermanos, abra la plataforma y se va a encontrar cómo están los misiles de Facebook. Este miente, este no miente, esta iglesia es verdadera, esta no, la Biblia dice esto, no, la Biblia dice esta otra cosa, esto dice... Hermano, la iglesia evangélica está llena, la plataforma está llena de pseudos evangélicos haciendo esto. Hermano, y el titulillo de este mensaje se llama Orando por nuestros enemigos. Orando por nuestros enemigos. Y Dios nos manda esto, hermanos, a orar por nuestros enemigos. Si seguimos leyendo el mensaje, hermanos,
los hombres de confianza que él tenía, aquí, hermanos, le estaban traicionando. Estaban hablando mal de él. Pero fíjese que Moisés no tomó un misil y lo apuntó hacia Miriam, hacia Aarón. No. Amén. Hermanos, no hizo eso. Pero hoy día la llamada iglesia hace todo lo contrario. En vez de orar, hermano, por el que está haciendo daño, lo queremos derribar. Lo queremos pisotear, hermano. Y ojalá mañana lo vea en algo para pisarlo, hermanos, o andar con una pala, hacer un hoyo profundo y enterrarlo. Hermanos, eso se está viviendo hoy día en la pseudo llamada iglesia evangélica. Y esto no es novedad. Hermanos, vean las plataformas, véanlas y se hagan cuenta de estas cosas. Así funciona. Pero Dios nos manda, hermanos, a orar por nuestros enemigos, y así nos enseña la Biblia hoy día, porque Moisés, hermanos, él ora por ellos. Él, hermanos, no se va en contra de sus hermanos. Y la Biblia sigue diciendo: y dijeron solamente por Moisés. Primero, hermanos, era por la esposa. Cierto que la esposa era etíope, cierto, una mujer cusita, no sé si negra, hermanos, o solamente su tez de otro color. Ese era el primer problema, por lo cual ellos estaban renegando contra Moisés. Y luego eso les trae a pensar que este hombre no estaba apto para el ministerio ni para el liderazgo que Dios había formado sobre la nación de Israel. Entonces ellos entendían que por causa de haber tomado a esta esposa, él no calificaba a este ministerio. Pero sin embargo, Dios había dicho otra cosa. Entonces, a veces, hermano, las cosas que ven nuestros ojos no son las cosas que ve el Señor. Usted recuerda, hermanos, no recuerdo la cita, pero sí sé lo que dice la Biblia, cuando Dios envía a Samuel a casa de Isaí. Cuando pasan los hijos de Isaí, no me acuerdo si fue Eliasib, no estoy seguro, pero cuando Samuel ve al primero grande, corpulento, y dice: oh Señor, delante de tus ojos está tu ungido. Eso estaba viendo el profeta, hermanos. Pero ¿qué dijo el Señor? No, le dijo: yo lo desecho. Él no es. Pasan todos, hermanos. Isaí dice: pero qué raro. Oye, Samuel, oye, Isaí, son todos estos hijos los tuyos. Tengo uno más, pero es el que está allá cuidando las ovejas. El pastorcito de las ovejas, el que anda ahí pasadito a cordero. Hermanos, y a ese había llamado el Señor. A ese. Por eso, hermanos, nosotros, Dios no nos llamó para juzgar estas cosas, hermanos. Dios nos llamó, hermanos, a ser hijos de Dios. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, hermanos, para ir adelante, hermanos, con la buena noticia de predicar el Evangelio de Cristo. Alcanzar, hermanos, a las almas perdidas a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. No para criticarnos, para dañarlos el uno con el otro, no para estar descalificando, hermanos, sino que para ir alcanzando multitudes, pero con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Si nosotros no hacemos estas cosas que Dios nos manda y ordena, hermanos, nosotros estamos perdidos. Cristo dice, hermanos, en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si nosotros no nos regimos, no estamos en el camino, hermanos, estamos mal, porque Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única vida, hermano, y no hay nada fuera de Él. Entonces, hermanos, hoy día, como hablaba recién, el mensaje dice: orando por nuestros enemigos. Pidamos al Señor, hermanos, que nos dé esta actitud. No quiero decir espíritu, hermano, aunque la Biblia en algunas partes dice que Dios traiga espíritu de revelación. En otra parte dice: probad los espíritus. Amén. Pero está con letra chica, con una E chica. Porque si yo digo, hermanos, que Dios nos dé un espíritu de mansedumbre, van a pensar que aparte del Espíritu Santo hay otro espíritu más que va a venir a hacerme manso. No, hermanos. Cuando la Biblia habla de esto, para mí pensar espíritu de sabiduría, de revelación, es porque yo a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo que mora en mí, que fue el que inspiró la Escritura, me va a hacer tomar una actitud, hermanos, una actitud positiva a través de la Escritura.
y va a traer esta actitud de revelación, porque voy a tener esta actitud de conocer la Escritura a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a ir revelando las verdades que Dios plasmó en su palabra para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, orando por nuestros enemigos. Que Dios les bendiga, hermanos. Y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Salen ellos tres, hermanos, y quiero que es lo primero que reciben, hermanos. Reciben la consecuencia del pecado. Hermanos, Dios perdona nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero la consecuencia, hermanos, la consecuencia la tenemos que vivir, pues, hermanos. Entonces, ahora ellos hablaron contra Moisés, pero ahora Dios los llama por lo que va a suceder, por lo que ellos habían hecho contra su siervo, porque no habían tenido temor de hablar contra el hombre que Dios había nombrado para liderar la nación de Israel. Así que, hermanos amados, tengamos cuidado. A veces, hermanos, espero que en nuestra iglesia no pase, hermanos, pero siempre se dan cosas. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, porque quizás nosotros a veces lo hablamos entre uno o dos solos, no, nadie más nos escuchó, pero hay uno que está escuchando, hermanos, que puso a ese hombre ahí en ese lugar. Hay uno que está escuchando y nos puede llamar, hermanos, para entregarnos la consecuencia. Así que, hermanos, cuidémonos de estas cosas. Amén. Cuidémonos, hermanos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora, si entre vosotros hubiera profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Si hubiera, hermanos, profeta de Jehová, yo me apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Le estaba aclarando a Aarón y a Miriam, hermanos. Pero luego él le recalca, hermano, y le dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque ¿qué pues? ¿No tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hermanos, si nosotros retrocedimos un capítulo de la Biblia, uno solo, nos damos cuenta en el 11, dice así, aconteció que el pueblo se quejó a Dios, se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a los que estaban en un extremo del campamento. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Hermanos, ellos aquí no estaban renegando contra Moisés, estaban renegando contra Dios. Pero una vez más Moisés, hermanos, nuevamente intercede por ellos. En vez de decir, oye, podía haber hablado mal de ellos, pero él ora a Dios intercediendo por ellos. Luego ellos, si usted lee, hermanos, el 4, dice, y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y cuando dice un vivo deseo, yo entiendo que todos ellos, hermanos, el vivo deseo que ellos tenían era de volver a Egipto, de regresarse a Egipto. Y quizás para ellos tenían razones válidas que las expresan más arriba. Hermanos, un vivo deseo de los hijos de Israel. También volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras y de la cebolla y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Porque no estaban de acuerdo con el maná que Dios le está enviando, hermanos,
que era el sustento que Dios había preparado para ellos y que Dios había tomado este maná porque era suficiente para que ellos vivieran y pudieran ir rumbo a la tierra prometida. Hermano, muchas veces a nosotros nos pasa así. No encontramos suficiente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No encontramos suficiente lo que Dios está haciendo a través de su palabra, sino que queremos introducir, hermanos, ideologías. Queremos introducir, hermanos, cosas que me hagan sentirme bien. Pero Dios no está de acuerdo con eso, hermanos. Ellos echaban de menos todo esto de allá de Egipto. No estaba conforme con lo que Dios les tenía todos los días que ellos fueran a recoger. Hermanos, para que ustedes vean que la nación de Israel siempre estuvo murmurando, siempre estuvo en desacuerdo, y Moisés muchas veces estuvo intercediendo por ellos. Hermanos, en el Antiguo Testamento anoté algunos textos, hermanos. En el Salmo, anoté no el texto completo, hermanos, pero en el Salmo 109, 4, 5 dice: porque sin causa me odian y oraré por ellos. Proverbios 25, 21 y 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Orando por nuestros enemigos. Si su enemigo, hermano, tiene necesidad, si mi enemigo tiene necesidad, hermano, dele lo que él necesita. Porque Dios a nosotros nos da. Dios, hermanos, ve lo que estamos haciendo. Así que si mi enemigo, hermano, tiene sed o me pide, hay que darle, hermanos. Hay que darles. Antiguo Testamento estaba leyendo. En Isaías 58, 6 dice lo siguiente, hermanos, en cuanto aquí habla en su contexto un poco a la nación de Israel, que ellos estaban ayunando. Pero ayunaban y le reclamaron al Señor: ayunamos y no nos has hecho caso. No has respondido nada, hemos ayunado. Pero estaban haciendo un ayuno que no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban para herir con el puño, hermano, para castigar a los quebrantados. Nos sacaban de ellos el dedo acusador. Estaban acusando todo el día. Isaías 58. Pero en el 6, hermanos, el 6, hermanos, dice: no es este el ayuno que yo he elegido, sino que libres a los oprimidos y que rompan las cadenas de injusticia. Hermanos, nada sacamos con ayunar si no rompimos, hermanos, las ligaduras que nos atan con nuestros enemigos, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, hermanos. Yo lo mencioné un día. A veces, hermanos, y tengo amigos cercanos, que cuando tú vas a tu casa: hola, hermano. Hermanos, hay un dicho aquí en Chile que dice: ni Santa Isabel los conoce. En su barrio donde vive, hermanos, nadie sabe que son cristianos. Nadie. Si usted pregunta: ¿quién es él? No, ni idea. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, somos así. Buscamos nuestra propia justicia. Buscamos, hermanos, a veces nuestro propio bien. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar el bien nuestro o del otro. Tenemos que buscar el bien del otro, hermanos. Eso nos manda a hacer el Señor. El verdadero amor no busca lo suyo propio, sino que busca el bien del otro, hermanos. Entonces, eso es lo que más o menos, hermanos, traía para explicar, para extender hoy día, hermanos. No es este el ayuno que yo he elegido, sino que libres a los oprimidos y que rompan las cadenas de injusticia. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Antes de ayunar, hermanos, nosotros que rompamos todas las cadenas que nos atan, no solo con nuestros enemigos, sino en nuestra relación con Dios primeramente. Si hay cosas que nos tienen atados, hermanos, que no nos dejan servir al Señor, hermanos, porque hay cosas que nos atan, hermanos, rompámoslas, hermanos. Oremos al Señor, pidámosle al Señor, hermanos, y Él sacará todas estas cosas.
Si alguno de nosotros todavía, hermano, tiene su propio misil y le cuesta guardarlo y anda con su misil todo el día, ¿a qué hora lo instala para tirar un cañonazo? Pídale al Señor, hermano, que no haga más eso. Pídale al Señor, hermanos. Y cuando usted vea que alguien está haciendo, ore por él. Hermanos, cuando Jesús iba con sus discípulos, creo que a Samaria, hermanos, ustedes me corroboran, cuando no quisieron recibir a Jesús, y creo que fueron los hijos de Zebedeo que le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? ¿Que caiga fuego del cielo en este minuto? ¿Y que se consuman estos malditos? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, no, Jesús le dijo, hombre, pero yo no sé de qué espíritu son ustedes. ¿Qué pasa con ustedes? Hermanos, y muchas veces, hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Cómo está su relación con Dios? Con sus hijos, con sus vecinos. ¿Y cómo está con sus enemigos, hermanos? Amén. Que este mensaje nos sirva, hermanos, si hay algún problema con algún enemigo, hoy día, hermanos, tratemos de arreglarlo. Amén. Porque es necesario, hermanos, orar por nuestros enemigos. Amén. Y vuelvo a recalcar esto, hermanos. Yo le comento esto, hermano, porque suele pasar. Cuando usted sabe un poquito, hermano, un poquito, porque aquí, hermano, estamos todos aprendiendo. Gracias a Dios que ha traído hombres, hermano, para enseñarnos y hemos ido aprendiendo un poco de la Biblia. Y estamos en eso, pero tenemos el ánimo de seguir en esto. Hermano, pero hay personas que cuando empiezan a aprender, empiezan a formar su misil. Y empiezan a pensar a quién se lo van a dirigir. ¿Dónde lo van a lanzar? Hermanos, no. Hermanos, la Biblia dice que en una oportunidad estaba Priscila y Aquilas y había un hombre llamado Apolos. Y Apolo estaba predicando, hermanos. Y Apolo era una metralleta, era un hombre con un potencial para predicar, hermanos, pero no expresaba exactamente las escrituras. Y fíjese que Priscila y Aquila no tomaron un cañón y ¡pum! Lo desarmaron. Dice que le dijeron, Apolo, ven. Y dice que lo tomaron y le enseñaron más excelentemente las escrituras. Muchas veces yo me veo como ese, hermano. Como Apolos. Pero hubo un hombre que Dios envió que me tomó. Y me explicó más excelentemente las escrituras. Y hoy día, cuando veo estas cosas, yo digo, yo era uno de esos. Que en vez de orar por mis enemigos, en vez de decir por lo menos está haciendo algo, yo le tiraba un cañón y si lo podía desarmar, lo desarmaba. Hermanos, Dios no quiere eso de nosotros. La iglesia del Señor no es así, hermanos. La iglesia del Señor siempre se ha destacado por el amor, por el ferviente amor que hay en ellos, hermanos. Por eso se debe destacar y la iglesia es la encargada de mostrar el amor de Cristo a la humanidad, hermanos. La iglesia es la que tiene que, por así decirlo, hermanos, parir hijos para la humanidad, conquistar, hermanos, enemigos de afuera, pero traerlos, hermanos, y a través de la palabra del Señor, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que vengan, hermanos, cuando están allá destituidos, tal como estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios, pero que vengan, hermanos, y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, vengan, hermanos, y sean insertados al cuerpo de Cristo. Esa es la idea. Orando por todas estas personas, clamando al Señor por ellos, hermanos. Y cuando ya están insertados a la iglesia, hermanos, como hablaba nuestro pastor aquí, hermanos, que hay lugar. La viña es grande, los obreros son pocos. Hermanos, cuando ya están insertados en la iglesia, no es que lleguen como un miembro inerte, hermanos, como una prótesis. No, hermanos, que vengan y busquen dónde pueden ocuparse. Porque a veces somos hermanos preocupados. Vivimos preocupados, hermanos. Estoy preocupado por el pastor. Estoy preocupado por los hermanos. Estoy preocupado por Juan Carlos. Estoy preocupado de esto. Pero vivimos preocupados, hermano, y nunca nos ocupamos. En vez de preocuparnos, ocupémonos. Amén. Si estoy preocupado de Félix, me voy a ocupar en ir y hablar con él.
Eso, porque si no me voy a pasar todo el día preocupado, una semana preocupado, 2 meses preocupado, y nunca me ocupé, hermanos. Quizás está pasando un problema, una dificultad, o quizás hay un problema que, hermano, me dañaste, hermano, perdóname, hermano, si esto hice. Porque a veces, hermano, nuestras palabras, no es que nosotros queramos hacerlo, a veces salen así, hermanos, aunque con mucho cuidado lo hagamos. Así que, hermanos, si a veces desde aquí he dicho alguna palabra, hermanos, que no ha agradado, hermanos, es sin mi intención, no es eso. Pero cuando digo esto de los cañones de Facebook, hermano, lo digo con responsabilidad porque lo veo todos los días. Y la verdad, hermanos, ya casi he pensado ni en verlo más porque me tiene cansado. De verdad, hermano, me tiene cansado. Que esta es la iglesia verdadera, esta sí, este pastor, no, este otro. Hermano, y es solamente la iglesia evangélica. Es solamente ella, hermanos, no hay ninguna. ¿Usted cree que va a escuchar un apostólico romano escribiendo un comentario del Papa? No, hermano, no. ¿O algún mormón hablando un comentario negativo de José Smith? No. ¿Testigo de Jehová hablando de Russell? No, hermano. ¿Alguna dentista con un comentario de Elena de Weiss? No, hermano. Pero la llamada iglesia evangélica, sí. Esa sí lo hace. Entonces, cuidémonos. Oremos el uno por el otro, hermanos. Y aquí, hermanos, estamos en el 12. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam quedó leprosa blanca como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Imagínense cuando Aarón ve a Miriam leprosa, y dice, wow, a mí me va a pasar lo mismo. Claro, esta comenzó con el tema de que nos vamos en contra de Moisés. Ella fue la que me insinuó primero, y mira cómo está, y ahora viene para mí también. Pero dice que él viene, hermano, y se humilla. Tiene esta condición de humilde, hermanos. Y le dice a Moisés, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Y mire lo que hace Moisés aquí, viendo lo que ellos habían hecho con él, hermanos. Y dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, hermano. En este momento, hermanos, no sé si usted se imagina que un ser querido suyo haga algo parecido con usted. Y venga usted, quizás nos costaría, hermano, ¿cierto?, orar al Señor para que, o quizás no, pues, hermano, ojalá sea así, porque si muere el Señor en nuestras vidas, no se nos va a complicar. Amén. Pero Moisés oró por ellos, aun cuando ellos lo estaban descalificando, hermano. No estaban reconociendo el liderazgo, hermanos, y lo que Dios había puesto en este varón como un tipo Cristo para que sacara a la nación de Israel de Egipto, hermano, y lo llevara a la tierra prometida. Entonces, no sé ahora, estoy ahí. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y Jehová respondió a Moisés, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después que sea recibida de nuevo. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se le reunió Miriam. Y después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, ¿qué quiero como confirmar en esta predicación? El perdón, la humildad, hermanos, tener esta humildad de pedir perdón y de orar por nuestros enemigos. Amén. Entonces, hermanos, quiero también busqué algunos textos, hermanos, en el Nuevo Testamento donde habla de amar a vuestros enemigos. En Mateo, hermanos, 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que odian. Qué gran tarea, hermanos. Amad, hermanos, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que nos odian. Lucas 6, 27, 28. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pedro 3, 9. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Lo que estaba hablando yo de los cañones de Facebook. No devuelvas esto, hermano. Si alguien te tiró un misil, hermano, no responda. Sea manso como Moisés. Ore por él. Pida al Señor que el Señor lo siga guiando. Perdónele, bendígale, porque le puede suceder. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pedro 3:9. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino que por el contrario, bendecid, porque fuiste llamado para heredar bendición. Palabras de Jesús, Mateo 5, 46, 47. ¿Qué recompensa tendrán si amáis a los que os aman? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraño? Si nosotros nos saludamos aquí, nos amamos entre hermanos, ¿cuál es lo extraño de esto? Nada, pues, hermano. Lo complicado será saludar a un enemigo, orar por un enemigo. Muchas veces escuché aquí en la iglesia orar, hermanos, o en la casa de nuestro pastor, porque todavía sí no estábamos acá, orar por alguien que sí se había tomado la propiedad, hermanos, y que más de alguna vez a muchos nos entró el calor, pero yo escuchaba a una persona orar por él, que oraba por Juan. Y nos tenía la casa tomada, hermanos. Pero alguien oraba ahí. A mí me costaba, hermano, de verdad, yo igual oré al Señor por eso. Y aún cuando lo vine a ver, sí, hasta lo conocía un poco. Pero sí me costaba, hermano. ¿Por qué? Porque veía su arrogancia y todas las cosas. Y en esas cosas nosotros a veces, hermanos, nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Pero Dios nos manda, hermano, que oremos por nuestro. Y no le decimos el mal, sino decimos el bien. Amén. Lucas 23, 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban crucificando, hermanos, y lo bofeteaban, lo escupían, hermanos, y él le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Hermanos, qué gran ejemplo tenemos de nuestro gran líder, Rey y Señor, Jesucristo, que vino a morir, hermanos. Por ahí, hermanos, en los Hechos dice que como cordero fue llevado al matadero y como cordero así no abrió su boca. Ese fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, hermano, que caminó entre los hombres, vino a morir de esta forma, por usted y por mí. Amén. Él nos perdonó, hermanos. Él no nos maldijo. Él compró salvación para toda la humanidad, hermanos. Pero no todos, como hablaba delante, hermano el pastor, esto no es un universalismo, sino que serán salvos los que crean en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hablábamos alguna vez, los 10 leprosos. Dios sanó los 10 leprosos, representando, hermanos, que Él con su muerte y su resurrección sanó toda la lepra. Sanó la lepra de la humanidad, hermanos. Pero dice que los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron donde el Señor reconociéndolo? Uno volvió. Y Él le dijo: tu fe te ha salvado. Pero ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Y dónde están los otros? Dios, hermanos, pagó el pecado, el precio del pecado, pero alcanzarán salvación los que reconozcan a Cristo como Rey y Señor y como el único medio entre Dios y los hombres para ser salvos. Hermanos, como conclusión,
amemos a nuestros enemigos, oremos por nuestros enemigos, no paguemos mal por mal, hermanos, y así sigamos adelante en este camino que el Señor nos ha trazado para seguir, y amémonos y ayudémonos mutuamente, porque la obra, hermanos, aquí en San Pedro está esta obra, hermanos, que está dirigida por nuestro pastor Natán, hermanos. Dios llamó a este hombre a este ministerio, hermanos, y por lo cual lo reconocemos. Reconozco su ministerio, hermanos. En Candelaria está mi pastor Alan, con otro ministerio. Reconozco que Dios le llamó con ese ministerio, hermanos. Oremos con él, hermanos. Y si podemos empujar el carro entre todos, tanto allá como acá, hermanos, hagámoslo. Porque la obra no es de mi pastor Alan, ni de mi pastor Natán. La obra Amén. es del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Alguno quizás pregunta, pero si ya hemos escuchado el tema 3 veces, 4 veces este mes, ¿por qué repetirlo la 5ª vez? Porque muchas veces creo que la palabra tiene que llegar y llegar y llegar y llegar hasta que por fin llega donde tiene que llegar. A veces nos cuesta orar por el bien de los que nos han maltratado. El hermano Juan Carlos acaba de explicar lo que sucedió en este pasaje. Quiero poner un asterisco porque muchas veces este pasaje es abusado por pastores para decir, miren, no hablen en contra de su pastor o también van a caer con lepra. No era el tema de que estaban hablando contra Moisés. Estaban hablando en contra de la palabra de Dios que Dios había entregado por medio de Moisés. En el mismo sentido, no, la aplicación para nosotros no es, no hablen en contra de su pastor. La advertencia es, no hablen en contra de la palabra de Dios. Cuando yo, si es que en algún momento no predico la palabra de Dios, no obedezco la palabra de Dios, señálalo, por favor. Porque yo no soy la autoridad, la palabra de Dios es la autoridad. Pero aquí vienen Miriam y Aarón y critican a Moisés cuando Moisés se había sacrificado grandemente para el pueblo. Él no quería el puesto en el primer lugar, sino que Dios se lo asignó. Y Dios justamente castiga a Miriam y Aarón. Luego ellos se arrepienten y vienen a Moisés. Hoy, por favor, pide que Dios nos sane, como dice en versículo 11. Dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. En otra oportunidad, quién sabe cuándo, vamos a hablar de la necesidad del perdón. Nosotros debemos perdonar aun si no piden perdón. Pero para que el perdón sea completo, el otro tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su error. Y aquí Miriam y Aarón reconocen su error. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Yo me pongo en los pies de Moisés y seamos honestos. En cada uno de nosotros podemos reconocer momentos cuando otros nos han ofendido. Cuando sus palabras nos han herido profundamente. Yo me pongo en su posición y en mi carne, yo digo, bueno, a ver si tengo tiempo para orar por ustedes. Bueno, ustedes dijeron que Jehová no habla por medio de mí, así que no, Jehová no habla por medio de mí. A ver qué resulta. Ustedes pidieron, ahora recibieron, nada que hacer. Yo en mi carne, con gusto, me hubiera hecho a un lado para que sigan sufriendo. Pero Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y ese es el corazón de lo que estamos presentando, orar por el bien, incluso de los que nos han ofendido, los que nos han hecho mal. Ustedes saben, algunos que han participado en esta iglesia han hablado mal de mí. En otras iglesias, claro que tengo mis heridas, en otros trabajos tengo personas que me han ofendido. Y hubo un momento cuando en mi carne yo leía Facebook para ver si podía ver cómo es que Dios los estaba juzgando. Y al ver que estaban sufriendo de algo, gracias Señor. Y luego Dios me habló un día. Lamentablemente pasé años con un corazón así. Hasta que Dios me habló y dijo, pero Natán, ¿qué pasó contigo? Tú mereces lo mismo y yo te perdoné. ¿Dónde está tu corazón para perdonarlos y pedir que yo los perdone? Y desde ese momento en adelante no he sido perfecto. Mi corazón, mi carne a veces gana todavía, pero reconozco que yo debo orar por el bien, incluso de los que nos han hecho, de los que me han hecho mal. Tengo que perdonarlos en mi corazón primero, sí, quizás,
Alguno dice, pero es que no siento el deseo de orar por su bien. El hermano Juan Carlos mencionó a Juan, el que había tomado la propiedad aquí. Yo tampoco lo sentía en mi corazón orar por el bien de él. Pero no tengo que sentirlo para ser obediente a las instrucciones de Dios. Y mientras que oro por ellos, Dios empieza a cambiar mi corazón, para que también puedo sentir el amor por ellos. Es algo maravilloso que cuando empiezo a demostrar amor, luego empiezo a sentir amor. Lo mismo es cierto para la familia, para el matrimonio, pero ese es un punto aparte. Vamos a terminar con un himno, el himno número 70.